Gracias, buenas tardes. Efectivamente, la puerta fronteriza fue bloqueada desde el día de ayer por parte de civiles haitianos como una forma de llamar la atención de las autoridades dominicanas por supuestos maltratos. Oye, en estos momentos los haitianos tienen un camión bloqueando la puerta. La puerta dominicana está abierta, pero el desorden aquí lo tiene el comandante de Cefrón, el que tiene abusando de los haitianos. Según la situación del día de hoy, mayormente el problema es con Haití, que ellos tienen una interferencia con lo que es el paso de los camiones hacia acá, el territorio dominicano, y también el trato que le dan los militares a los haitianos. Tras los constantes bloqueos que se han materializado en la puerta fronteriza, esto indudablemente golpea de manera severa el intercambio comercial, el pulmón que mueve esta línea limítrofe. Y nosotros no tenemos cómo resolver, porque no hay un orden, porque tienen que resolver eso primeramente Dios, el gobierno, pero el gobierno como que no se mueve en esa parte. Estamos todos frisados ahora mismo, hacer el sustento de los pobres ahora mismo. Nos afecta mucho. Es que no podemos vender la venta que traímos, fácilmente tenemos que devolvernos con ella y hay ventas de esas que se dañan. Se pierde dinero mucho, claro que sí, porque esa carga se daña, son vegetales. ¿Qué es lo que está pasando? O la sinvergüenza que tienen los cefrones aquí. Esa es la sinvergüenza que ellos tienen. ¿Y por qué usted dice la sinvergüenza? O porque ellos dejan a los haitianos pasar y después le quitan los motores y le quitan todo. El haitiano a veces va a comprar un pollo allá arriba, lo agarran preso, le enseña que va y los dejan 2 días presos, lo llevan a la policía. Mira, al presidente que venga o que mande una representación aquí a Elías Piña. El comandante de Cefrón ha acabado con el mercado aquí en Carrillo.